Matías Vera, que está con el doctor Sebastián Ugarte. ¿Cómo estás, Mati? ¿Qué tal, querida Ángeles? ¿Cómo están allá en el panel? Ustedes en sus casas. La contingencia manda, las cifras siguen subiendo, la crisis del coronavirus parece ser que cada día es más compleja. Y hay muchas preguntas de actualidad que queremos conversar con el doctor. Primero, doctor, gracias por estar con nosotros. No, encantado, Mati. Hola, Ángeles. Hola, doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. La contingencia manda, ya lo habíamos dicho. Es importante entender que este fin de semana es un fin de semana especial, es un fin de semana largo. Se anunció ya que los permisos, de hecho, de transición, los permisos de traslado van a estar disponibles. Doctor, le pregunto directamente a usted, ¿qué le parece esa medida? ¿Los permitiría o si estuviera en su poder sacarlos, los retiraría? Bueno, es una pregunta al hueso, pero la verdad yo... ¿Qué nos gusta a nosotros, doctor? Sí, respondiendo directo, yo lo retiraría, no tendría permisos para este fin de semana, exploraría el mismo sistema que se aplicó el fin de semana recién pasado en este fin de semana que es tan complejo. ¿Por qué? Recordemos el año pasado hubo un brusco aumento de casos después de Semana Santa y al parecer el feriado largo, la movilidad en esos días aumentó los contagios. Entonces, derechamente, si estuviera en su posibilidad, ¿usted descartaría los permisos para este fin de semana? ¿Y qué pasa con el resto de los fines de semana? Bueno, por lo menos este, que es un fin de semana largo, sin discusión, habría que suspenderlo. Los otros se puede evaluar cómo van respondiendo los números de acá a 10 días. Lo más probable es que si somos bastante estrictos durante las próximas 4 semanas muy estrictos, podamos tener un escenario completamente diferente en unos meses. Se trata entonces de 4 semanas cruciales las que vamos a enfrentar. Ahora, en base a eso también, para las próximas 4 semanas, se ha hablado mucho de lo que tiene que pasar con los pasajeros que vienen del extranjero y llegan a nuestro país. Primero eran 14 días de cuarentena, ahora son 10 días de cuarentena. Ahora se establece la instancia de las residencias sanitarias, de los hoteles sanitarios, con PCR 5 días, si son sin PCR son los 10 días de corrido. ¿Qué le parece esa medida a usted? La gente en general en redes dice que es un tanto confuso, que va avanzando, que retrocede, que primero eran muchos días, ahora son pocos. Si estuviera en su poder también, al igual que la pregunta exterior, ¿cómo establecería usted el protocolo para los viajeros que vienen del extranjero? Bueno, para los viajeros que provienen del extranjero es conveniente que hagan un periodo de cuarentena. Este periodo de cuarentena no en su casa, sino en una residencia. ¿Y de cuánto tiempo, doctor? El tiempo mínimo debe ser 7 días. 7 días, ¿por qué? Porque el periodo en que hay circulación de virus se extiende en total nunca más allá de 9 días en total, incluyendo el tiempo de la PCR antes de venir, que salió negativa, y los 7 días siguientes cubrimos ese lapso para un control antes de liberarlo con una última PCR. Entonces, perdón, entonces en teoría los 5 días que hoy día se anunciaron que van a ser, según su mirada, son insuficientes. Son un poco cortos, de todas maneras es más que lo que teníamos antes, pero es un avance en el sentido correcto. No es solo Brasil, tiene que ser prácticamente toda la zona americana y europea que esté incluida en estas medidas. Y otra cosa que también es importante, ¿tiene influencia o no en esta cantidad de días que haya o no un test PCR positivo o negativo? Porque de repente van disminuyendo la cantidad de días en la residencia sanitaria si es que hay un PCR negativo. ¿Eso qué le parece a usted? La PCR para los viajeros disminuye el riesgo de que haya un portador. No lo elimina. Puede haber un 30% de falsos negativos o incluso un poquito más dependiendo de la técnica. Pero el hecho de tener un control aumenta la seguridad, pero no debería cortar el periodo de cuarentena, a mi juicio, a menos de 7 días. En la misma línea, manteniendo el tema de los viajes, y derechamente, ¿usted cerraría el aeropuerto o lo mantendría abierto? A ver, las fronteras no son solo aeropuertos, ojo. Muy cierto. Son fronteras terrestres, marítimas. Chile es un país marítimo. Todos los días están llegando viajeros a través de las fronteras terrestres y marítimas también. Entonces, si hacemos una política de frontera, debe ser disminuir los viajes al mínimo, disminuir los viajes turísticos de gente que sale y vuelve sin pasar por cuarentena. Cualquier persona que ingrese al país, sobre todo los viajeros que van de turismo y vuelven, tienen que hacer cuarentena no en su domicilio, sino en una residencia sanitaria. Ojo,
que esta medida ya es tardía. Esta medida debió ser aplicada en diciembre del año pasado. Aplicarlo ahora igual sirve, pero no se trata de cerrar completamente porque tiene que seguir llegando medicamentos, insumos, ventiladores, vacunas, etcétera. Entonces, ¿usted no cerraría la frontera? No, no se puede cerrar porque si no, no tendríamos vacuna, no tendríamos nada. Ojo, ese es un concepto que hay que tenerlo claro. Pero hay que impedir estos viajes que puede llegar una persona contagiante al mínimo. Eso significa, en la práctica, aplicar cuarentena, disminuir turismo, una suerte de cierre de frontera con los países que tienen variantes de preocupación, que no son tantas, son como 5 variantes las que hay que tener mayor cuidado. Y qué bueno que toca el tema de las variantes. Yo creo que a todos nos pone de alguna manera un poquito nerviosos qué pasa con estas nuevas variantes. Y se lo pregunto también directamente. ¿Las vacunas disponibles en nuestro país nos protegen de todas esas variantes conocidas o que ya estamos conociendo? El grado de protección varía. Se ha testeado las vacunas de RNA, dentro de eso está Pfizer, y las vacunas más clásicas como la de CoronaVac contra las diferentes variantes. Sabemos que actúan con la variante inglesa un poco menos que con la variante europea, la tradicional, y con la variante sudafricana desgraciadamente actúan muy poco, es de las que tiene mayor capacidad de eludir a los anticuerpos de las vacunas o anticuerpos monoclonales. El problema es que esa variante, con esa parte que elude a los anticuerpos, también se ha visto otras variantes que tienen esa conducta. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, la variante 1536 y la variante brasilera tiene parte de la capacidad elusiva que tiene la sudafricana.